Y ahora es el momento de la columna de nuestra coaching educacional Flavia Sarkis. Hola Flavia, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a la audiencia también. Hola Fla, ¿cómo estás? Bien, acá por lo menos en Buenos Aires con esta tarde de lluvia parece más otoño que primavera. Sí, está gris. Nosotros tenemos acá un ventanal que da al pasaje de Ardo Roche y lo vemos gris. Sí, tal cual. Vamos a hablar un poquitito que tenga que ver con despertar en los estudiantes algo que los convoque, ¿no? Para que los estudiantes sean más protagonistas de los aprendizajes, ¿es fundamental fomentar el autoestima, Flavia? Sí, claro que sí. En realidad, vos sabés que, porque yo pensé en esta columna hoy, cuando charlábamos nosotras también ayer, tenía que ver con esto. Claramente el autoconocimiento, la autoconfianza, la autonomía en los procesos de aprendizaje son centrales a la hora de generarles un mayor protagonismo. Y más allá de esto, creo que nosotros lo que tenemos que ponernos a pensar todo el tiempo es que para que ellos puedan ser protagonistas, necesitamos nosotros volvernos más protagonistas, ¿sí? Sí. Corrernos un poco de algunas actividades y algunas formas de hacer docencia que tenemos incorporadas de manera estereotipada, repetitivas, tradicionales, mirando a veces desde áreas más administrativas lo pedagógico que humanizando el proceso de aprendizaje. Entonces, en principio, necesitamos nosotros volvernos protagonistas, corrernos un poco del tengo que para quisiera hacer esto con mis estudiantes y compartir ese propósito con mis estudiantes para que ellos se vuelvan protagonistas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre me gusta compartir estas cosas que yo, en este momento, siempre los miércoles, ustedes saben que yo estoy con un grupo de docentes en mi seminario. ¿Me están escuchando en este momento? Me están escuchando en este momento. Nos deben estar odiando porque vos suspendés la clase. No, pero ya saben que hay un miércoles en el mes que nos toca. Entonces siempre me gusta traerles a ustedes lo que ellos me traen como inquietud y sobre lo cual yo pienso mi encuentro, ¿no? Sí. Y hoy justamente lo que nosotros estamos pensando es cómo una planificación didáctica, esto que hacemos todos los días de nuestras vidas mientras somos educadores, este traspaso de la unidad o del bloque, como lo querramos decir, provincia a nivel, como nos corresponde, a la propia secuencia, a la clase, que nosotros manejamos desde un aspecto tan administrativo, puede volverse un instrumento maravilloso para este autoconocimiento, para esta autonomía y para este protagonismo del estudiante. Yo cuando te escucho, yo pienso en un proyecto que les interese. Exactamente. Ahora, para que me interese, porque viste que nos pasa esto, bueno, a mí dicen, pero Flavia, nos vamos a estar todo el tiempo haciendo cosas que a los chicos les interesan, pero hay cosas que tienen que trabajar y que nosotros tenemos que enseñar. Ok, sí, estamos de acuerdo. El tema es que, en principio, deberíamos reformularnos el sentido del contenido escolar. Esto ya lo hablé en otras oportunidades, empezar a entender que el contenido es la excusa, es el medio, es con el que yo voy a abordar aprendizajes profundos que tengan que ver con la transformación de mi estudiante, con su desarrollo integral como ser humano, con habilidades para la vida, con habilidades para la convivencia escolar. Es decir, el contenido escolar es la excusa para desarrollar estas competencias que son las que hoy necesitan nuestros estudiantes. Entonces, muchas veces nosotros hacemos una planificación de una unidad didáctica. Empieza la unidad didáctica y yo empiezo a dar mi clase, la que yo pensé como primer clase de esa unidad didáctica, y no les compartí, por ejemplo, a mis estudiantes cuál va a ser esa unidad didáctica que va a ser como un objeto de indagación de todo un proceso de un mes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ya desde el momento que yo presente como expectativa qué es lo que vamos a estar haciendo en el mes subsiguiente y cuál es el propósito de lo que yo planifiqué para ellos y cómo poder empezar a darle algún touch a esa planificación con simplemente compartir con ellos por dónde vamos a andar, por dónde vamos a comenzar, qué se nos ocurrió a nosotros para explorar ese recorte que nos toca trabajar, qué se les podría ocurrir a ellos. Ya incorporarlos, por ejemplo, desde un primer momento es absolutamente valioso a la hora de revisar luego un proceso.
En segundo lugar, definir en cada clase que suceda de esa unidad didáctica, empezar a definir propósitos claros, ¿sí? Ya sabemos la distinción entre un objetivo y un propósito, ya sabemos que cuando hablamos de objetivos estamos pensando en metas, estamos hablando de medición, estamos hablando de resultados y de un enfoque más conductista. Pero cuando hablamos de propósitos estamos hablando de aquello que se va a ir desarrollando en atención a este alumno que va a estar más incorporado o debiera estar más incorporado e involucrado desde el momento cero. Entonces, cuando comparto propósitos, partiendo desde un interrogante que les ofrezco como punto de partida, desde una hipótesis, desde un tema curioso, ¿no? Que desde ahí empecemos a pensar juntos hacia dónde vamos a ir, siempre teniendo en cuenta que ese propósito tiene que trascender al contenido escolar, que tiene que impactar en ellos como estudiantes. Sí. Luego voy a tener que pensar actividades, claramente. Entonces, este es el momento de que mis actividades se conviertan en verdaderas experiencias de aprendizaje. ¿Y cómo las volvemos verdaderas experiencias de aprendizaje? Cuando esas actividades están corridas de la consigna que implique el cumplimiento de una tarea. Mientras recurramos en una actividad que implique que el alumno tenga que hacer tal o cual cosa, vamos a corrernos aún más de ese protagonismo del estudiante. Que no es lo mismo que yo genere propuestas de búsqueda, de explorar, de debatir, de analizar, de buscar alternativas, espacios creativos, espacios para definir puntos de vista, espacios para tomar posiciones, espacios para el intercambio. Entonces, empezar a pensar en verdaderas experiencias de aprendizaje que lo pongan en un lugar de hacer y decidir per se a cada uno de los estudiantes en lo individual y en lo grupal, y que claramente me permita ir corriendo un poco aquello que me propuse, por eso es un propósito. Claro, no que estar tan apegada como de manera estricta, sino que sea flexible y que se vaya viendo y moviendo algo dinámico. Exactamente. Esto en general de la actividad, ¿no? Pero a su vez te sumo otro plus, sí, que me parece interesante compartirlos, que es que cuando esas actividades resignificadas se presentan a los estudiantes, también es fundamental que ellos entiendan para qué hacen esa actividad. Sí. Entonces, si yo les digo en un formato tradicional, elaboramos un cuadro comparativo sobre tal cosa, en este caso les estamos dando una consigna de trabajo, que no es lo mismo que yo les diga, bueno, es interesante para mí que podamos comparar tal con cual cosa. Y revisar qué implica comparar y para qué estaríamos comparando y no estaríamos jerarquizando o sintetizando. Esto es poner en el vocabulario nuestro y en el de ellos todo el tiempo qué hábito de mente, qué operación del pensamiento, qué disposición del pensamiento estamos poniendo en juego, porque ese es el valor del aprendizaje, sí, no precisamente el contenido. Por otro lado, pensar siempre en el cierre de la clase. A veces sentimos que eso del inicio, el desarrollo y el cierre forma parte de aquel tiempo lejano cuando nos formamos como docentes y teníamos que dar nuestras prácticas. Sí. Sin embargo, hoy cobra un valor enorme a la hora del protagonismo del estudiante. Cuando yo presento mi clase en un inicio, compartiendo un propósito, compartiendo un interrogante y permitiendo que ese propósito oriente lo que va a pasar durante la clase, ya le doy un lugar diferente al estudiante. Cuando en el desarrollo de la clase el corazón es una experiencia y no es una mera actividad que puede fluir, modificarse, donde las respuestas no sean únicas, donde haya múltiples puntos de vista, ahí lo estoy poniendo en un lugar más protagónico. Y en el momento del cierre, ese momento que tanto nos falta, me pasa revisando practicantes en las aulas, me pasa cuando observo planificaciones didácticas, ¿no? Que ese cierre termina siendo para la semana que viene, para la clase de mañana, no olviden tal cosa, ¿no? Cuando ese es el momento fundamental para que ese estudiante, sea la edad que sea y el nivel que sea, pueda decir, hoy aprendí esto, hoy esto cambió en mi punto de vista, hoy esto que no sabía que existía, ahora sé que existe.
desde el más pequeño al más grande. Fíjense que nosotros, por ejemplo, hoy usamos todo el tiempo un ticket de salida o una rutina de pensamiento para este tipo de registros o un proceso de documentación, ¿sí? Pero esto tiene que ser consciente, porque si yo vuelvo un ticket de salida, una actividad más que tiene que estar en un cuaderno pegado, ¿no? Y no me permitió esa reflexión conjunta, no fue un cierre. De algún modo, lograr que nuestros estudiantes salgan de la escuela compartiendo no lo que hicieron en la escuela exclusivamente, sino lo que hicieron y que aprendieron. Lo que les dejó la escuela ese día. Exactamente. ¿En qué me transformó a mí, niño, niña, adolescente, joven? ¿Qué me pasó hoy en la escuela que me otorgó una mirada diferente sobre la realidad, que me trajo un punto de vista diferente, que me permitió pensar lo que nunca había pensado, que me permitió establecer conexiones con otros aprendizajes? Un pequeño balance personal de la escuela. Chiquito, exacto, chiquito. Hoy aprendí esto. Cuando nuestros estudiantes no pueden hacer eso, y cuando nosotros percibimos como educadores que no lo pueden hacer, es que realmente nuestra clase no dio como resultado un aprendizaje significativo y una práctica, ¿sí? Entonces, esto es el sentido de volvernos protagonistas, porque aparte ese estudiante que distingue el proceso, que distingue cómo llegó, que distingue qué lo favoreció llegar, que distingue qué obstáculos tuvo para llegar, que distingue emociones por llegar o por no llegar a ese proceso, ese estudiante realmente empieza a autoconocerse como aprendiz. Y escuchándote lo que pienso, qué buena actividad para el docente iniciar cada mañana con que cada estudiante escriba de manera personal qué le dejó la escuela el día anterior. Y ahí también modificar algunas prácticas, tratar de implementar lo que los chicos aprendieron, si coincide eso que aprendieron, seguirlo desarrollando, ir por más. También es un buen balance para el docente en su práctica. Exactamente, ¿no? Mariana, incluso cuando yo vuelvo, si nosotros tenemos el hábito de la documentación, del registro. Es decir, del registro de este aprendizaje en en paneles de documentación, en bitácoras, en portfolios, que si el alumno tiene el hábito junto al docente de recuperar esto al inicio de la clase, que no es simplemente, bueno, a ver, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Qué hicimos la semana pasada o ayer? No, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Qué conexiones? ¿Y qué te atrajo de ese aprendizaje? ¿Qué te gustó? ¿Qué me trajo? Exactamente, ¿no? Un proceso mucho más consciente que, bueno, uno desde el coaching educativo todo el tiempo pone el foco ahí, ¿no? En qué tipo de conversaciones pedagógicas sostenemos dentro de las aulas. Bueno, Flavia, ¿nos dejaste algo para implementar a los docentes? Ahí estamos, a pensar, porque cuando hacemos esto, realmente lo disfrutamos mucho más, porque sentimos que las cosas fluyen con mayor naturalidad, no nos sentimos frustrados, lo disfrutamos y hay un mayor número de estudiantes que se van a sumar a la propuesta seguro. Bueno, Fla, te mandamos un abrazo grande. Igualmente para todos allá, un beso a Lore también y nos vemos prontito de vuelta. Nos escucharemos pronto. Dale. ¿Sí? Un cariño. Abrazo grande, Fla. Un abrazo a todos allí en la... Y pasó por Asuntos Docentes Flavia Sarkis con su columna de educación, de coaching educativo.